Sí, Roberto. Roberto, buen día. ¿Cómo te va? Carlos y Marcos te saludan. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días, Carlos y Marcos. Un placer hablar con ustedes. Roberto, disculpanos la molestia, pero estuvimos viendo el fin de semana el caso de Liz y Sí, impacta mucho, Roberto. O sea, yo he visto y no me animé a ver dos veces, ¿verdad? Y estamos acá analizando con Marcos si cómo el Poder Judicial o cómo la jueza todavía no se expidió con respecto a su caso para que ella pueda vacunarse. ¿Qué es lo que podés contarnos al respecto, Roberto? y en realidad, en rigor, así tuvo una actitud vergonzosa porque una medida como esta, ustedes saben perfectamente como profesionales que es algo que se tiene que resolver con suma rapidez. Hizo dos consultas. Esa fue la excusa. Pidió una junta médica del Ministerio de Salud que nunca se constituyó, Carlos y Marcos, Mm. nunca se constituyó esa Junta Médica. Emitió más bien un dictamen jurídico, como si el Ministerio de Salud pudiese emitir un dictamen jurídico, ¿verdad? Porque ella pidió una junta médica para comprobar si ella estaba o no en esas condiciones de vulnerabilidad. Ujú. Y hay algo más grave, ella pide también, la jueza, que se expida el médico forense penal, o sea, alguien que conoce de medicina y que conoce de leyes. Ujú. Y el documento que él emite es claro y contundente, no hay que perder ni un minuto de tiempo para proceder a la vacunación de esa señora. ¿Sí? Eso es lo que dice el dictamen del médico forense, Y entonces. permite el dictamen del médico forense, yo les voy a enviar una copia por WhatsApp y también les voy a enviar lo que dice nada menos que el jefe de la lucha anti-COVID en Paraguay en el sector de la neumología, el doctor José Susilo, ¿sí? Sí. José Susilo Ayala en dos ocasiones, y también les voy a enviar la copia a mano, él explica que es de altísima vulnerabilidad y que procede de inmediato, lo antes posible proceder a, ¿no? Y la jueza dando vueltas con excusas de aquí y de allá y tal. Pero yo les adelanto que esto no puede quedar así, pues yo creo que hay gente que procede de esa manera, Carlos y Marcos, tienen que estar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Porque ella puede terminar siendo por ahí procesada por omisión de auxilio, en este caso, pues hay suficiente documentación probatoria de que se hicieron las gestiones como debían hacerse para conseguir la vacunación de esta señora, ¿sí? Que está en estado de vulnerabilidad alta, confirmada nada menos que por el propio José Fusilo, jefe, el neumólogo de la lucha anti-COVID, ¿verdad? Y por el médico forense, o sea, contundente era eso. En ningún momento yo él vive conmigo o yo vivo con ella. Acá nunca apareció un enfermero para contestarlo. Tal junta médica nunca se creó. Ujú. En teoría se creó una junta médica para ir a ver si Marco está mal, si Carlos le pasa esto, aquello, ¿sí? Sí. Y nunca asistieron, nunca llamaron, nunca. El Ministerio de Salud se limitó a emitir una recomendación de rechazo y en eso se está basando la jueza para posponer una decisión que debería haberse tomado ya a finales de la semana pasada, entre el jueves y el viernes. Imagínate. Y ahora lo primero, luego para mí que hay que accionar ante cualquier eventualidad es contra estos, es que respondieron por parte del Ministerio de Salud. El doctor Fusilo es una Claro, referencia en este momento, ¿verdad? Y además, exactamente. sí, te escucho, Y, Roberto. y, y te cuento, Carlos, en dos medios de comunicación, en tres prácticamente ya, Mm. porque él fue entrevistado por el diario Última Hora, por La Lupa y por ABC Ujú. TV, ¿verdad? La entrevistó Domaniski. Y en todas sus declaraciones él se reafirmó en que era urgente proceder a eso. O sea, ¿y para qué tenemos al final de cuentas dentro del Poder Judicial un médico forense si no le vamos a dar pelota a lo que dice? Yo les voy a enviar y cuando ustedes vean, él hace una argumentación como te decía, científica, porque se refiere a la enfermedad, a los riesgos que conlleva esa enfermedad y por qué en ese caso correspondía proceder a
la vacunación inmediata de la persona. ¿Sí? Sí, señor. Y se aborda eso y se apela a un documento jurídico emitido por el ministerio, por un ministerio que no tiene competencia para emitir ese tipo de documentos. Más todavía cuando se le pide formar una junta médica y no se está pidiendo una opinión jurídica. Claro, Roberto, ahora lo que quiero insistir, nomás imagínate, o sea, si yo siendo juez y tengo que el doctor Fusilo es el médico tratante, o sea, todo, o sea, como diría el presidente de la República en su momento, por Mazzoleni, imagínate, si ahora le candidatamos a Fusilo, ¿verdad? Para presidente o para cualquier cargo, él sería o ganaría cualquier elección, ¿verdad? Porque es una de las personas más conocidas y más críticas. Conocido y más respetable. Así mismo. ¿Sí? Porque siempre fue objetivo, un tipo que sin miedo desenmascaró al gobierno, dijo, no nos dieron elementos de protección, nos faltaron insumos. O sea, una persona que se jugó por el país. No se le da pelota. Sí, no, pues además que es experto en esa área, es el buque insignia, digamos, está en el hospital donde que es el buque insignia y es uno de los que maneja ese buque, ¿verdad? Imagínate tener todos esos elementos y aparte un juez pide la conformación de una junta médica y tampoco tiene en cuenta el dictamen del médico forense. Exacto. Roberto, y más, Roberto, cuando yo hablé con Fusilo, ¿sabes qué me dijo? Sí. Carlos, Sí. te va a asustar. Dice, junta médica, a mí nunca se me convocó. Y Sí. se supone que tú vas a hacer una junta médica para evaluar la peligrosidad de una persona con cuestiones respiratorias, y nadie mejor que Fusilo para ser parte de eso también. Roberto, Y él se extiende sin ver porque es un médico tratante. sí, Roberto, hacía yo una comparación que, o sea, ninguna comparación es bienvenida nunca, ¿verdad? Pero en este caso traté de ejemplificar un poco cuando saltaba en las redes sociales y en los medios de comunicación la vacunación del papá de Rodolfo Friedman. Sí. Hubo un poco una queja generalizada hasta que los de salud salieron a explicar que las personas encamadas tienen la posibilidad de vacunarse por el reglamento y las cuestiones resolutivas del Ministerio de Salud. En este caso, Correcto. una persona encamada como Liz necesariamente Sí, se también apeló a eso. y bueno, y tiene que estar vacunada, y aparte de Se eso apeló, tiene no van a creer lo que les voy a contar, que cómo respondió el ministerio. Dijo que tiene que ser encamada, pero va a ir por la edad. no, Puede estar encamada, pero si tenés 10 o 12 años, no, la menor chance. Una estupidez, ¿no? No, eso es una vergüenza. Este grupo médico que respondió hizo una respuesta sin pie ni cabeza. Sí, Yo les voy a enviar todos los documentos porque la presentación que hizo el ministerio, un abogado del Ministerio de Defensa Pública, una presentación muy consistente y con un respaldo documental muy sólido, ¿verdad? Hecha por un neurólogo, un neumólogo, una fisioterapeuta. Hay resultados de evaluaciones de su capacidad motora, de su capacidad pulmonar. Hay fotografías del aparato de la traqueostomía, su dependencia de un respirador, dependencia permanente, 24 horas al día está con un respirador, ¿sí? Se pasaron por encima de todo eso e hicieron barbaridades, lamentablemente, ¿verdad? Y es una invitación a llevar el conflicto más adelante, no porque nosotros tengamos interés muy personal, sino porque este país no se merece tener este tipo de funcionarios en el sector público, ni en el Poder Judicial. Realmente es lamentable. Firmo 1000 por 1000 contigo eso, digamos, porque no pueden existir funcionarios así que expidan dictamen sin conocer a fondo y una autoridad judicial que no agiliza este tipo de trámites en una situación de emergencia. Porque te digo, lo que circuló en Twitter, o sea, realmente es impactante, o sea, llega a fondo, Roberto, y desnuda la inutilidad del gobierno y de la incapacidad de los funcionarios que ocupan cargos importantes. Y imagínate de que de repente
o en muchos casos nuestra vida dependa de ellos. Sí, no, terrible, es de terror. Es más, ustedes saben que yo siempre tengo una postura crítica con respecto al manejo de la pandemia. Yo pensé, bueno, esto se están vengando por una cuestión, no tiene cabeza lo que dicen, o sea, tienen una actitud casi criminal. Casi criminal te diría, porque fíjate nomás, Carlos, que a vos te ocurra algo, ¿no? Y ellos postergaron por 4, 5, 6, 7 días algo que una asistencia evidente que está cayendo en algo perfectamente tipificado, ¿verdad? Omisión de auxilio, ese es en la primera, el primer pecadito, digamos, ¿verdad? Pero hay cosas mucho más graves, ¿verdad? Sí, señor. En realidad, yo siempre digo, y voy a seguir sosteniendo, que en el país lastimosamente no tenemos política de salud y tampoco tenemos un protocolo claro para el tema de la pandemia, pues yo creo que cualquier persona en condición en estado de vulnerabilidad debería ser vacunada, independientemente de la edad y del lugar donde esté viviendo, toda vez que los que pueden opinar sobre el tema, como José Fusilo y otros médicos competentes, digan procede a realizar esa manipulación médica, ¿cierto? Sí, señor. O sea, de principios. Muy de acuerdo contigo. Vamos a esperar los documentos, Roberto. Roberto. Y se van a asustar, sí, porque todos son contundentes y la señora esta se emperra en su postura. Correcto. Me recuerda a aquella fiscala que se enterraba en mantener presa al ladrón de pomelos. ¿Entendés? Habiendo gente que saqueó el país y le dejó indefensa a este país ante la pandemia, ¿no? Y Sí, se le señor. percibía una cosa lamentable. Muchísimas gracias, Marcos, Carlos, por este espacio. Yo les voy a acercar estos documentos, ¿sí? Por WhatsApp voy a enviarles, ¿sí? Vamos a insistir un poco a ver si contactamos con la jueza, Roberto. Mucha fuerza y bueno, saludos a Liz. Le digo, Carlos, un abrazo. Un abrazo. Marcos. Gracias. Fuerte abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital. Roberto Paredes, pareja de Liz Varela. Sí, señor. Quien recibe una respuesta ambigua, una respuesta desprovista absolutamente de... En realidad que no recibe ninguna corazón, respuesta de cariño, positiva, de empatía, de sentimiento hacia el ser humano, ¿verdad?